Dios ha puesto en mi corazón desde hace algunas semanas y quisiera que pudiéramos tener una idea acerca de esto que Dios está hablando a nuestro corazón. Le voy a pedir que cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos y oídos espirituales para ver aquello que no podemos ver a simple vista ni escuchar de manera audible, sino que Él hable directamente a nuestro corazón. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana. Sabemos que todo está dentro de tu plan, sabemos que el que tú estés aquí hoy también, Señor, hace que nosotros podamos querer escuchar esa voz tuya. Queremos escuchar tu palabra. Espíritu Santo, revélanos la voluntad del Padre, revélanos la palabra del Padre. Espíritu Santo, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales para que podamos entender tu propósito a través de esto que vas a hablar el día de hoy. Te damos a ti, Espíritu Santo, toda la gloria, la honra y la alabanza, y que esta mañana seas tú el que se glorifique a través de lo que vamos a hablar y a escuchar. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Muy bien, y le voy a hacer una pregunta para empezar, ¿verdad? Usted y yo vivimos situaciones todos los días, ¿verdad? Todos los días tenemos situaciones en las que tenemos que tomar decisiones y tenemos que hacer cosas. Ahora, ¿a quién le gusta fracasar en lo que hace todos los días? A nadie, ¿verdad? A todos nos gusta salir victoriosos y triunfantes en las cosas que hacemos. Cuando no es así, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo se pone nuestro corazón? Se entristece, se desanima y a veces de alguna u otra manera ya no volvemos a intentarlo, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa si salimos victoriosos y triunfantes? ¿Qué pasa con nosotros? ¡Wow! Nos sentimos increíbles y sabemos que mañana lo vamos a volver a lograr. Y si lo logramos una vez, volvemos a intentarlo porque sabemos que va a volver a suceder, ¿verdad? Empezamos a tener fe en aquello que sale bien, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que primero entender. Cuando salen las cosas triunfantes y victoriosas, estamos contentos y avanzamos. Cuando las cosas a veces no salen tan bien, a veces nos desanimamos y a veces dejamos de intentar, ¿verdad? Dice, cuando escuchamos las palabras de victoria y triunfo, inmediatamente nuestra mente se va hacia cosas que vienen envueltas, ¿verdad? De una manera que no son deliciosas, que son sabrosas, que son disfrutables, ¿verdad? Y para nosotros eso es un triunfo y una victoria, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que esas victorias y esos triunfos que nosotros vemos todos los días provienen de un lugar, provienen de alguien, ¿verdad? Sabemos de quién vienen porque nosotros creemos en Jesús, confiamos en Dios, sabemos que de Él viene todo lo que nosotros recibimos como sus hijos. Dice, ahora, Primera de Juan, capítulo 5, versos del 4 al 5. Podemos ponerlo ahí. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versos del 4 al 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe. Ahora, ¿qué es la fe? Para poder entender de qué se trata, para poder saber qué es lo que ha vencido al mundo, porque todos queremos vencer, ¿verdad? Nadie quiere fracasar en aquello que está haciendo y que está intentando. Entonces, si dice ahí que mi victoria es mi fe, entonces tengo que saber qué es la fe para poder trabajar en ella y poder vencer al mundo. Entonces dice, la fe, en Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y otras versiones dicen que es la garantía de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve, ¿verdad? Esa es la definición de la fe en este pasaje. Entonces, amado, si Jesús te prometió una vida en victoria y en triunfo, y esa vida en victoria y en triunfo es vencer, entonces tú tienes que saber que para caminar ese camino que
Jesús estableció para ti en esta tierra, necesitas forzosamente tener fe. No puedes caminar sobre esta tierra sin tener fe y ser victorioso. La victoria y el triunfo en Cristo Jesús están asociados a la fe que tú tienes. Si tú no tienes fe, es muy difícil que puedas vencer. Si tú no tienes fe, es muy difícil que puedas triunfar. Entonces, es algo importante que nosotros tenemos que entender. Dice, Dios pone en nosotros la medida de fe que necesitamos para poder caminar dentro de su propósito. ¿Sí? Pablo dice que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo y que piense de acuerdo a la medida de su fe. Entonces, muchos de nosotros las cosas que hacemos, las hacemos porque tenemos una medida de fe. ¿Sí? Tenemos una medida de fe. Y esa fe que tenemos nos alcanza para hacer cosas. Nos alcanza para conquistar cosas. Entonces, la fe como un don de Dios, porque la fe es un don, no es algo que se haya gestado como el Big Bang, ¿verdad? Que dicen que de repente hubo una explosión y el mundo se hizo, el mundo se originó de la nada. Eso no es cierto. Bueno, pues tu fe tampoco surgió de la nada. Tu fe no se originó de la nada. Fue Dios quien desde que te dio un propósito también te dio fe. Fe para que creyeras en Él y fe para que caminaras en ese propósito que Él te dio. Entonces la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Que la fe no es algo que se haya originado en ti. Tú no crees en Jesús porque tú decidiste creer. Tú crees en Jesús porque Él te escogió desde el principio y Él depositó esa fe en ti para que tú creyeras en Él. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. ¿De dónde viene nuestra fe? De Dios mismo. Nuestra fe tiene su origen en Él. Ahora, ¿qué tan indispensable es tener fe para aquellos que seguimos a Jesús? Bueno, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Vamos a ver qué tan importante es la fe en aquellos que creemos en Jesús, en aquellos que seguimos a Jesús. Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿por qué es necesaria la fe? Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos agradar a Dios. Todos los que estamos aquí queremos hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Todos los que estamos aquí queremos obedecer a ese llamado y hacer lo que Dios dijo que podríamos hacer. Entonces, para esto necesitamos fe. No podemos caminar solamente por caminar y no podemos vivir solamente por vivir. Necesitamos tener fe para que a la vez que caminamos y vivimos en esta tierra podamos lograr el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, eso es importante. Dice, Dios nos provee de una medida de fe para creer en Él y para caminar conforme a su propósito. Ahora, ustedes han escuchado que hay personas que dicen, wow, de repente hay un enfermo y te encuentras a la vecina y te dice, oye, ven con ese doctor porque yo le tengo mucha fe a ese doctor. O tómate tal medicamento porque le tengo mucha fe a ese medicamento, ¿verdad? Hay diferentes tipos de fe. Diferentes personas ponen su corazón y su fe en cosas que ellos consideran que son el motivo que les ayuda, lo que les hace mejorar en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, esta es una fe humana. Esta es una fe en la que el mundo se mueve, en la que de repente dice, no, haz las cosas así porque yo te tengo fe a este proceso. La cosa es así y así te va a dar resultado. Entonces, yo tengo fe en que eso es así. Entonces, ese tipo de fe, amado, créeme que cuando la voluntad de Dios está enfocada en otra cosa, por mucho que tú confíes en un medicamento, te vas a morir. Ningún doctor te va a salvar. Si el propósito de Dios, si lo que Dios quiere es que tú ya partas a su presencia, olvídate. Aunque le tengas fe al médico, aunque le tengas fe al medicamento, aunque le tengas fe al proceso y a la situación que quieres hacer, para eso no va a suceder nada. Y luego, ¿qué pasa cuando ponemos nuestra fe en esas cosas y no pasa lo que esperamos? Nos frustramos, nos desanimamos y a veces hasta
pero ¿dónde teníamos puestos los ojos? ¿Dónde teníamos puesto el corazón? ¿Verdad? Entonces, ese no es el tipo de fe a la que hemos sido llamados nosotros como hijos de Dios. Tenemos una fe divina, una fe que viene de Dios, una fe que no es por recomendación de la vecina y que no es por recomendación de aquellos que de pronto se paran frente a un micrófono y te empiezan a dar consejos de autoayuda, porque esos también generan en ti un ánimo que mañana va a desaparecer. La fe que viene de Dios es aquella que permanece para siempre, pase lo que pase. Esa es la fe que te va a sostener en los buenos momentos, pero también en los malos momentos, en las buenas situaciones, pero también en las malas situaciones. La fe divina es aquella que no se basa en los sentidos ni la experiencia, porque cuando la vecina te recomienda que tengas fe en un doctor o en un medicamento, es porque ella tuvo una experiencia con ese doctor o con ese medicamento y eso le ayudó, o porque le gustó cómo la atendieron, o porque le gustó algo de lo que sucedió. Entonces esa es una experiencia y algo que ella recibió en sus sentidos. Entonces esa fe no es la que Dios quiere de nosotros. La fe divina es aquella que no se basa en los sentidos ni en la experiencia, es aquella que se gesta directamente en Dios, que el origen es Jesucristo mismo y Él la deposita en aquellos que Él ha escogido. Esta fe que viene de Dios es una fe que no necesita ver para creer, que no depende del tiempo ni de las circunstancias. Es una fe que no se trata de algo, de un proceso, de un medicamento, sino se trata de una persona, y esa persona es Jesucristo. Jesús, cuando resucitó, se le apareció a sus discípulos, ¿lo recuerdan? Y uno de ellos dijo: yo no voy a creer hasta que vea. Tomás todavía no tenía la revelación de la fe en Jesús. Tomás todavía vivía conforme a todos los demás, porque dijo: yo hasta no ver, no creo. Y cuando viene Jesús, le dice: aquí estoy, tócame, toca mis heridas, aquí estoy. Y Tomás entonces lo toca y cree. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ante esa falta de fe de Tomás? Le dice: Tomás, ¿tú crees? Porque has visto. Pero dijo Jesús: bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Y tú y yo somos de esos. Tú y yo somos de esos, de los que creemos, de los que confiamos en Jesús. La fe divina es más como la que se manifiesta en algunos profetas y en algunos que, como vamos a leer un poquito más adelante, caminaron en la fe desde la antigüedad. ¿Quién conoce la historia de Daniel y sus amigos cuando se los llevaron cautivos a Babilonia, verdad? Daniel y sus amigos, ¿verdad?, eran de la tribu de Judá, del reino de Judá, y de repente llega el rey Nabucodonosor, y llega y conquista Judá, y de repente dice: escójanme de entre todos a los príncipes del reino, a buenos jóvenes bien parecidos, entendidos en ciencia, con conocimiento, inteligentes, que puedan vivir en el palacio, para poder adiestrarlos y para poder enseñarlos, para poder poner en ellos la esencia de lo que era Babilonia y que se olvidaran de quiénes eran ellos en Judá. Entonces se lleva, entre estos que se llevaron estaba Daniel, Azarías, estaba Daniel, Misael, Azarías y Ananías, ¿verdad? Muchos los conocen como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, pero Sadrach, Mesach y Abednego eran los nombres que le pusieron en Babilonia. En realidad ellos se llamaban Azarías, Ananías y Misael. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que lo que hizo este rey al llevarlos al reino y cambiarles el nombre era quitarles su identidad, quitarles el propósito por el cual Dios los creó. Y esto, amado, si usted leyera y buscara lo que significan los nombres de cada uno de ellos, lo que el significado de Azarías, Ananías y Misael significa, cada
arpa y suena la bocina y nomás no. Entonces, ¿qué les vas a hacer? Tú dijiste que al que no quisiera hay que echarlo al horno de fuego. Y Nabucodonosor los manda a llamar y les dice: tráiganlos. Y cuando llegan ellos delante del rey, Nabucodonosor les dice: oigan, me dijeron que ustedes no se postran ante la estatua que yo mandé a hacer cuando suena la bocina. Y todavía Nabucodonosor no les da chance de contestar, sino que en la misma pregunta Nabucodonosor trata de entrar y le dice: ¿verdad que sí se van a postrar cuando vuelvan a tocar la bocina? O sea, ni siquiera les dio chance de responder. Pero ellos le dicen: oh rey, sobre esto no necesitamos responder, porque nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y de tus manos, rey, nos librará. ¡Qué tremendo! Porque se atrevieron a desafiar la autoridad del rey en esto. O sea, no solamente dijeron: nos puede librar del horno de fuego, le dijeron: no, nos puede librar del horno de fuego y de tu mano nos va a librar. Increíble la valentía que había en ellos, la pasión que había en ellos para poder declarar esto, ¿sí? Dice, y lo que viene después dice: tus manos rey nos librará. Y dice: y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, esa es la fe de la que estamos hablando. Esta es la fe que agrada a Dios. Y si no, es el que cambia las cosas en una declaración de fe. Porque ellos dijeron: el Dios a quien servimos nos va a librar del horno de fuego y también de tu mano. Eso está chidísimo, porque eso habla de que va a haber una victoria por medio de la fe que tenían. Pero ¿qué pasa si no? Ellos confirman su fe a pesar de que las circunstancias no fueran buenas. Y dicen: y si no, sábete que no vamos a servir a tus dioses ni vamos a adorar a la estatua. Esto sucedió, amado, y el rey se llenó de ira y los mandó al horno de fuego. Y no los mandó nada más así, porque lo retaron. El rey ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal, ¿sí? Para que el chicharrón quedara. Calentó el horno 7 veces más de lo normal. Dice que ellos entraron al horno y de repente no pasaba nada, y en lugar de 3 veían a 4 ahí. Y quedaban vueltas y nada, y no se veía nada, y no pasaba nada. Y luego fueron y le avisaron al rey: y no pasa nada, y vemos a 4 gentes ahí, ¿qué pasó? Y el rey va y los llama y les dice: ¿qué pasó? No nos pasó nada, porque Dios mandó a alguien a que nos cuidara y nos protegiera ahí dentro. Y dice que cuando ellos salieron, ni siquiera sus ropas olían a humo. Entonces no solamente no se quemaron, ni siquiera hubo alguna señal de que ellos estaban adentro del horno. Y eso, amado, sucede, ¿verdad?, cuando hay fe de por medio, la fe que Dios puso en ellos. Y lo mismo pasó con Daniel, ¿verdad? Porque estamos hablando de los 3 amigos de Daniel, de Azarías, Ananías y Misael. Pero ahora con Daniel, ¿verdad? El rey decretó que todo lo que se pidiera tenía que ser a él, en su nombre. Que toda la gloria que se diera tendría que ser a él, a su nombre. Que no se podía pedir ni orar a otro Dios, que no se podía mostrar ante ningún otro Dios. Y dio el edicto también, y dijo que al que no lo hiciera lo iban a echar al foso de los leones. Y entonces Daniel escuchó esto, y entonces lo que Daniel hizo fue ir y postrarse como lo hacía siempre.
abrió las ventanas, se postró como siempre. No se escondió, abrió las ventanas, hizo lo que siempre hacía, que era honrar a Dios. Entonces, amado, esas son situaciones en donde estuvo presente, ¿verdad?, una fe que va más allá de las circunstancias, buenas o malas, ¿verdad? Buenas o malas, pero la fe permanecía ahí. Esta es la fe divina que no depende de lo que Dios hace, sino de quién es Él. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender. Josué, ¿alguien conoce a Josué? La historia de Josué. ¿Sí? La primera vez cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, la primera ciudad que Dios le entregó fue Jericó, ¿verdad? Pero ¿cómo le entregó esa ciudad a Josué? ¿Cómo se le entregó? Dice Jordan que así. Ok, le dijo, vayan y los primeros 6 días van a dar una vuelta alrededor, ¿verdad? Y van a poner a los sacerdotes a que vayan tocando una bocina, a que vayan tocando una trompeta, ¿verdad? Y puso ahí a 2 soldados cuidando a los sacerdotes, y iban los sacerdotes adelante tocando la bocina y el pueblo detrás, y daban una vuelta a la ciudad. Primer día, otra vez, segundo día, tercer día, cuarto día, así hasta el 6.º día. Y el 7.º día le dijo, tienes que dar 7 vueltas. Y a la 7ª vuelta van a tocar la bocina los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes toquen la bocina, todo el pueblo va a gritar, porque yo he entregado en sus manos esa ciudad. Dios no les dijo que iba a suceder. Dios no les dijo que iba a suceder cuando ellos gritaran. Solamente les dijo, háganlo. Háganlo. Josué era alguien que había caminado ya muchos años y que sabía de qué se trataba el tomar una ciudad. Que ya sabía, y él pudo haber organizado una avanzada, pudo haber mandado soldados, pudo haber establecido una técnica militar que le pudiera ayudar a tomar la ciudad, pero no lo hizo. No lo hizo. Y tal vez los de Jericó, desde adentro de sus muros, se asomaban y veían al pueblo de Israel dando vueltas como locos detrás del muro, y dando vueltas y vueltas todos los días. Y ellos decían, ¿qué les pasa? ¿Están locos? La fe te hace hacer locuras. La fe te hace hacer locuras. Pero eso solamente lo hacen los que creen. Y el pueblo de Israel le creyó a Dios. El pueblo de Israel le creyó a Dios. Y los de Jericó desde adentro tal vez se burlaban, porque ellos estaban preparados para recibir un ataque armado tal vez. Ellos estaban listos con sus soldados para poder recibir el ataque armado del pueblo de Israel. Pero nunca jamás se esperaron la intervención de Dios en medio de todo eso. Ellos no estaban preparados para eso. Y las cosas que tú vas a conquistar y que Dios te va a entregar en tus manos, muchas veces no están preparadas para la oración que tú estás haciendo. No están preparadas para la fe que tú estás teniendo. Pero ¿qué pasa? Que a veces, amado, tratamos a lo mejor lo que no hizo Josué, de atacar de la manera en que nosotros pensamos que es mejor. Tal vez Dios nos ha llamado para entregarnos esas ciudades, esas cosas y darnos la victoria, pero a lo mejor nos ha dicho que demos vueltas y vueltas y que hagamos esto y que hagamos el otro, y nosotros, me da pena, ¿qué tal si se burlan de mí? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí si me paro en una esquina y predico el evangelio? ¿Qué van a decir de mí si me paro y me subo a los camiones y comparto? ¿Qué van a decir de mí? Pero Dios por medio de eso te ha prometido algo. Pero no lo hacemos porque pensamos que hay mejores maneras que las que Dios nos ha dicho. Y ellos obedecieron. Esta es la fe que le agrada a Dios. La fe que los hizo gritar. La fe que los hizo dar vueltas como locos durante 7 días. Esa es la fe que agrada a Dios. Ellos obtuvieron una victoria porque Dios había soltado una palabra sobre ellos. Amado, ¿cuántas palabras ha soltado Dios sobre ti desde que lo conoces? ¿Y cuántas de esas palabras
vez no son visibles porque no hemos hecho lo que debemos hacer, porque no hemos dado las vueltas y no hemos gritado. Y de repente se cae el muro y los israelitas pueden entrar y conquistar la ciudad. Ellos no sabían cómo iba a ser, ellos no sabían lo que iba a suceder, solamente obedecieron y sucedió lo que Dios había establecido. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que produce la fe en nuestro corazón, y estos pasajes hablan de que la fe produce en nosotros justicia, justificación, que produce paciencia. En Santiago 1:3 dice: la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Hay muchas cosas que la fe produce en nosotros, y por medio de esa paciencia, por medio de esa paz, la paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que el mundo no te puede dar. Es la paz que te hace estar tranquilo en medio de las circunstancias difíciles. Esa solamente se logra a través de la paz, de la fe. No hay otra manera. Necesitas fe para alcanzar esa paz. Ahora, si sabemos que Dios nos da una medida de fe, ¿cómo nosotros podemos cuidar esa medida de fe y podemos ejercitar esa fe? Dice aquí, dice Romanos 10:17, dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cada que tú te enfocas en escuchar a Dios, cada que tú te enfocas en leer la palabra de Dios, en orar y estar en comunión con Dios, la fe que tú tienes y que Dios ha puesto en ti no va a menguar, sino que se va a fortalecer y vas a alcanzar las promesas que Dios ha declarado sobre ti. Entonces, la manera en la que nosotros tenemos que alimentar esa fe es escuchando la palabra de Dios, teniendo comunión con Él. Esto es lo que va a alimentar la fe que Dios pone en nosotros. Ahora, ¿de qué estás alimentando? ¿De qué estás escuchando? Porque aquí dice que el oír la palabra de Dios. Pero si no estamos escuchando la palabra de Dios, ¿qué es lo que estamos escuchando? A veces, no sé si le ha pasado, pero de repente escuchamos a personas que dicen: oye, es que me duele el estómago y tengo miedo porque el vecino me dijo que así le empezó el cáncer a su mamá, a su abuelita, y tengo miedo de que me pase lo mismo. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos han escuchado esas conversaciones? Muchas veces, porque lo que estamos oyendo está moviendo nuestro corazón, está moviendo nuestra fe. Pero si escuchamos la voz de Dios, si leemos su palabra, amado, la fe que tienes va a ser fortalecida en las promesas que Dios habló sobre ti. No en lo que te dice el vecino o la vecina, no en lo que te dice tu tío, tu mamá o tus hermanos, sino va a ser fortalecida en la palabra que Dios soltó sobre tu vida. Así va a ser fortalecida tu fe. Dice: la palabra de Dios hará que la medida de tu fe, la medida de fe que Dios ha depositado en ti, dé fruto y pueda crecer aún más. Dice, la palabra de Dios dice que los que hemos creído andamos por fe y no por vista. Aquí recordamos lo que Dios le dijo a Jesús, le dijo a Tomás, ¿sí? Que le agradaba más que la gente creyera sin ver, ¿verdad? La palabra que Jesús soltó sobre tu vida es una palabra que permanece, y también la fe que Él puso en ti es una fe que permanece. Muchas veces, amado, en medio de las circunstancias difíciles nos desenfocamos y podemos dudar, ¿verdad? Podemos dudar porque Juan el Bautista, ¿recuerdan la historia de Juan el Bautista? Estando en la cárcel le mandó a decir a Jesús: ¿eres tú el que iba a venir o tenemos que esperar a otro? Cuando un tiempo antes Juan el Bautista había dicho: este es el Cordero de Dios, Él es el que no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y ahora estando en la cárcel le mandaba a decir: ¿eres tú el que iba a venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué pasó en la cabeza y el corazón de Juan? ¿Qué pasó? La cárcel le cambió la visión, la perspectiva. Pero si nos damos cuenta, Juan no dejó de creer en lo que Dios dijo, porque Juan decía: ¿eres tú el que es o el
O sea, Pedro no dio un paso sin asegurarse de que Jesús soltara una palabra sobre su vida. Pedro no dio un paso ni se bajó de la barca hasta que Jesús soltó una palabra. ¿Qué le dijo Jesús? Oh sí, Pedro, el Señor. No, solamente le dijo, ven. Fue todo lo que le dijo Jesús. Y Pedro no necesitó más. Con ese ven de Jesús, la fe de Pedro se afianzó dentro de él. Se afianzó. Y aquí se cumple esto, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque una vez que Pedro escuchó el ven, su fe dentro de él se afianzó. Lo que Dios había puesto en él se fundamentó. Le dio la garantía de que si Jesús le dijo ven, él podía ir. Entonces Pedro baja de la barca y empieza a caminar y viendo dónde está Jesús, la meta donde tenía que llegar, y de repente empieza a sentir el viento. ¿Dónde sintió el viento? En sus sentimientos, en su cuerpo, en lo natural, ¿verdad? Empezó a sentir, y de repente, una vez que empezó a sentir, voltea y ve que está caminando sobre las aguas y empieza a dudar. Y cuando empieza a dudar, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a hundir. ¿Y qué hace? Gritar: Señor, ayúdame. Y Jesús lo levanta, lo alza, lo saca, toma su mano y lo saca. Y le dice algo que para muchos de nosotros, conociendo quién era Pedro, nos sorprendería. Porque le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Amado, la duda en los momentos difíciles nos hunde. ¿Pero por qué dudó? Porque dejó de ver a Jesús y empezó a sentir la tormenta. Si tú te detienes a sentir la tormenta y experimentar la turbulencia y dejas de caminar y ver a Jesús, entonces te vas a hundir. Pero si tú caminas viendo hacia Jesús, aunque sientas la tormenta, aunque sientas el viento, tú sigues caminando y sigues viendo a Jesús, vas a llegar hacia donde Él te dijo. El problema es que, como les digo, nosotros sentimos en la carne y eso hace que podamos dudar. Dice Hebreos 10:38, dice: mas el justo vivirá por fe. Y aquí dice algo importante, dice: y si retrocede, no agradará a mi amo. ¿Qué significa retroceder? Significa que hoy empiezas a caminar por una palabra que Dios te dio, pero a la mitad del camino te detienes. ¿Por qué? Porque dudas y empiezas a pensar que realmente posiblemente no llegues. Probablemente esa palabra no era para ti. Probablemente aquello que te dijo no se va a cumplir. Y eso significa que no crees que Dios sea tan poderoso para cumplir lo que Él te prometió. Y esto no le agrada a Dios. Esto no le agrada a Dios, porque Dios sigue siendo Dios, llegues o no llegues. Llegues o te guste o no te guste lo que está pasando, Dios sigue siendo Dios. Y sigue siendo el Todopoderoso. Y si a alguien le da cáncer y no sana, Dios sigue siendo sanador. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo grande, Dios sigue siendo todopoderoso. Lo que es Dios, quién es Dios, no depende de las circunstancias que se muevan aquí en la tierra. Porque Él es Dios. Él conoce los propósitos para cada una de las cosas que suceden. Nosotros no. Nosotros no. Entonces, tenemos que entender esto. Jesús, en muchos de los pasajes de los evangelios, ¿verdad?, habla de la poca o mucha fe que tenían las personas. Y Él expresa su sorpresa acerca de muchas personas que lo sorprendieron por la fe, ¿verdad? Uno de ellos fue el centurión, en Mateo 8:8, cuando el centurión llega y le dice: oye, tengo enfermo a mi siervo, sánalo. Y Jesús le dijo: ahorita vamos para tu casa. Y el centurión dice: Señor,
no soy digno de que entres a mi casa, pero solamente una palabra tuya bastará para sanar. El centurión, alguien que ni siquiera pertenecía al pueblo judío que era quien Jesús de inicio había sido enviado. Si se dan cuenta que las personas que tenían más fe eran fuera del pueblo judío, fuera del pueblo a donde Dios fue enviado. Si se dan cuenta. ¡Qué tremendo! ¿Y qué pasaría hoy si Jesús viniera y encuentra más fe allá afuera que aquí en la iglesia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si quienes tenían la promesa del pueblo de Israel, ellos tenían la promesa, ellos eran los escogidos, ellos eran quienes deberían vivir esa fe victoriosa, pero eran los renegados, aquellos a los que nadie quería, los que tenían fe para poder vivir esa vida de victoria? Entonces el centurión fue uno. Tenemos a la mujer cananea cuando se acerca, y Jesús aquí fue bien claro. La hija de la mujer cananea estaba endemoniada y la mujer se acerca y le dice: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y la respuesta de Jesús fue tremenda. Fue tremenda. Jesús le respondió que primero había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y nuevamente la mujer le dijo: Señor, socorre. Ella no dejó de pedir. Y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A los perrillos. Wow. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Esta mujer sorprendió a Jesús. La fe de esta mujer sorprendió a Jesús. Ella no pertenecía al pueblo de Israel, pero ella entendía que la misericordia de Dios podría alcanzarla a ella y a su hija. Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Eso fue lo que le respondió Jesús. Otra fe que sorprendió a Jesús fue la mujer del flujo de sangre. Cuando ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto, yo sería sana. Y cuando Jesús siente que lo tocan, él dice: ¿quién me tocó? Y Pedro le dice: Señor, ¿cómo que quién te tocó? Aquí hay un montón de gente. Pero Jesús: no, alguien me tocó y salió poder en mí. O sea, no lo tocó cualquiera. Él tocó una mujer con una fe que iba más allá de lo común, de todas las personas que estaban alrededor de él. Este tipo de fe es el que sorprende a Jesús. Este tipo de fe es el que, de alguna manera, amado, nosotros necesitamos cultivar. ¿Y saben por qué a veces no lo hacemos? Porque creemos, como el pueblo de Israel, que ya estamos dentro, que Él ya nos salvó, que ya estamos seguros, de que ya estamos cómodos, y no cultivamos la fe. Porque estas personas que se acercaron a Amado tenían una necesidad tan grande que su corazón estaba dispuesto a creer. Pero nosotros a veces nos sentimos tan seguros, creyendo que Él así nada más tiene que darnos todo, sin que nosotros avancemos o crezcamos en nuestra fe. Entonces tenemos que entender, amado, que la fe es la que determina el resultado de las cosas que nosotros esperamos. Hay muchos pasajes donde Jesús les dice a las personas, Jesús no les dijo: ya vete porque yo te sané, ya vete porque yo te devolví la vista. Fíjense los pasajes. Marcos 5:34 dice: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mateo 9:28-30 dice: al llegar a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y les dijo: conforme a vuestra fe les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y en Marcos 10, versos 51 y 52, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha sanado.
La fe, amados, es la que opera la obra de Dios en nosotros. La fe es la que produce los resultados en nuestra vida. Amado, y para ti, para mí, es importante que nosotros tengamos, ¿verdad?, una fe que alcance para poder llegar hasta donde Dios dijo que llegaríamos. Y sabemos que si en algún momento nuestra fe falla, Él estará ahí para sacarnos de donde nos estamos hundiendo. Porque quien nos llamó fue Él. Por eso Pedro se aseguró de eso. ¿A cuántos de aquí los ha llamado Jesús? A todos. Entonces ten la seguridad de que si en ese trayecto de llegar a su presencia tú te caes, Él va a estar ahí, porque Él te llamó. La palabra que recibiste no fue de nadie más, fue de Jesús. Entonces Él va a estar ahí en medio de la turbulencia. Si tú dudas, Él va a estar ahí. Pero es mejor que no dudes. Es mejor que no dudes. Y eso es algo que nosotros tenemos que abrazar. Dice Hebreos capítulo 11, ya vamos terminando. Dice, ya vamos terminando. Hebreos capítulo 11, leemos todos los héroes de la fe, ¿verdad? Habla de Abraham, de Noé, de todos los héroes de la fe. Y dice aquí que ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, recobraron a sus muertos. Eso quiere decir que resucitaron. Otros fueron atormentados. Bueno, hasta aquí todo va bien, ¿verdad? Hasta aquí todo va bien. Dice, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, fueron fuertes, se hicieron fuertes en batalla, recobraron a sus muertos, hubo resucitados ahí. Dice, hasta aquí todo está bien. Son cosas increíbles que sucedieron a través de la fe. Y aquí viene la otra parte, porque está en el mismo pasaje, que empieza así, y luego el pasaje dice, y otros fueron atormentados, experimentaron oprobios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errantes en los desiertos, por los montes, por las cuevas y cavernas de la tierra. Y dice, y algunos de ellos ni siquiera alcanzaron las promesas, pero tuvieron buen testimonio de su fe. Tremendo. En la primera parte habla de todos aquellos que conquistaron, que evitaron la muerte, hubo milagros, resucitaron muertos, conquistaron reinos, taparon bocas de leones, todo lo bueno y maravilloso que puede suceder. Pero la segunda parte, que también es por la fe, es que fueron puestos a prueba, apedreados, aserrados, estuvieron en la cárcel, anduvieron corriendo, anduvieron pobres. Tremendo. Y es la misma fe, no es una fe diferente, pero la fe te hace vivir y perseverar en toda circunstancia. Un día puedes estar tapando una boca de león y al otro día puedes estar huyendo por los montes escondiéndote. Pero la fe es la misma. Las circunstancias no permanecen, porque un día lo tenías todo y tenías fuerza, y al otro día no tenías nada y te sentías débil. Pero es la fe la que permanece, no las circunstancias. Por eso, amado, si ayer tuviste y hoy no tienes, guarda tu fe. Guarda tu fe. Que tu fe permanezca. Que tu fe siga ahí, presente. Porque probablemente mañana va a volver a suceder. Y mañana te vas a levantar y vas a seguir caminando. Por eso, amado, cuando estamos en las circunstancias difíciles, nosotros sabemos que como Pablo estamos listos para poder vivir en la abundancia y en la escasez, sin tener necesidad de nada, porque tenemos a Jesús y lo tenemos todo en Él. Él es nuestra fe, Él es la palabra que Dios soltó para nosotros. Y si lo tenemos a Él, tenemos la fe para seguir caminando a pesar de las circunstancias. Y el mejor ejemplo que tenemos es Él, de perseverancia acerca de lo que viene. Amado, la fe de ellos alcanzaba para los buenos momentos, pero también para los malos. ¿Qué pasa cuando no recibimos lo que esperamos? Cuando decimos que tenemos fe para poder alcanzar esas cosas que Dios habló y que no suceden. Amado, ¿dónde está la victoria en
Esa fue una victoria en el corazón de David. Las victorias se ganan en el corazón de cada uno de nosotros para con Dios. Cada que tú tomas una buena decisión que honra a Dios, es una victoria para el reino de Dios y para tu vida. Hoy decidiste estar aquí, en lugar de irte a la playa, en lugar de estar en una fiesta. Esa es una victoria para el reino de Dios y una victoria para tu vida. Y mañana cuando decidas, a lo mejor no pagar un soborno, ni pasarte un alto, ni decir mentiras, ni decir groserías, ni decir malas palabras, esa es una victoria. Entonces dice la palabra que nosotros los cristianos, hijos de Dios, vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Amado, pero muchos queremos verle el empaque, en la envoltura de victoria, de casas, dinero, joyas, autos. Esa es la victoria. No es cierto. No es cierto. Porque el coche hoy lo tienes y mañana te descompone, pérdida total, chocas y ya valió. Ya, se acabó. ¿Dónde quedó tu victoria? Pero si tú todos los días tomas decisiones que honren a Dios en tu corazón, esa es una victoria que permanece para siempre. Esa es una victoria para la eternidad. Esa es una victoria que te hace tesoros en el cielo. Esa es una victoria que te va a llevar cada vez más alto. Por eso todos los días vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero entonces tenemos que abrazarlo de ese modo. ¿Cuántas victorias has tenido que tú no le has dado el valor? ¿Cuántas victorias has tenido? Porque te puedo decir que si estás sin trabajo, pero sigues orando y sigues creyendo y sigues aquí y sigues permaneciendo, esa es una victoria. Que si perdiste el negocio y lo que no sé cómo te ha ido, pero sigues perseverando y sigues permaneciendo, esa es una victoria. Estás viviendo en victoria porque estás honrando a Dios con tu corazón. Entonces, amado, esa es la victoria, ese es el triunfo que nosotros tenemos, porque en Cristo lo tenemos todo. La victoria se gana en el corazón de cada uno de nosotros, no se gana externamente. Esas victorias, amado, no son victorias, son el resultado de lo que ya sucedió dentro de nosotros. Porque díganme ustedes, si consideráramos la vida de David como alguien tan victorioso, fue un padre terrible. Lean la historia. Como hombre también le quitó la mujer a otro y lo mandó matar. Si consideramos la vida de David, diríamos, wow, qué terrible. Pero en su intimidad con Dios, detrás del redil, en los momentos difíciles, ahí estaban las victorias de David, que fueron ganadas en su corazón. Lean los salmos y vean las victorias que había en el corazón de David cada que declaraba su fe en Dios, en medio de las circunstancias que le tocaba vivir. Entonces tenemos que entender algo, amado. El enemigo no está interesado en quitarte tu negocio. El enemigo no está interesado en quitarte tu trabajo, ni tu auto, ni tu casa, ni nada de eso. Él no está interesado en eso. Él está interesado en quitarte tu fe. Porque sabe que aunque te quite todo eso, si tu fe permanece, tú te vas a levantar y vas a volver a seguir caminando. Pero si te quita la fe, entonces ya no te queda nada y ya te destruyó. Amado, cuando la historia de Job nos dice que el diablo Satanás se presentaba delante de Dios y que le dijo, quítale esto, quítale la salud, quítale los bienes. Pero el enfoque del diablo no era que Job se quedara sin eso. El objetivo del diablo era que Job pudiera renegar de Dios, que pudiera maldecir a Dios. Ese es el objetivo del enemigo. No lo logró. Job mantuvo su integridad. ¿Y qué pasó después? Dios le regresó el doble de lo que tenía. Entonces, amado, pudiste perder algo hoy, pero ten por seguro de que si tú permaneces firme en la fe que Dios puso en ti, mañana vas a tener el doble. Y eso es algo que tienes que guardar en tu corazón. Amado, quiero que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie.
Jesús en Lucas 17 le dice a sus discípulos, dice, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si no se arrepiente, perdónale, y si 7 veces al día peca contra ti, perdónale todas las veces que peque, perdónalo, perdónalo. Y los discípulos cuando escuchan eso, dicen, wow, ¿cómo lo voy a perdonar por todo lo que me hace? Y de repente, en el corazón de los discípulos, me imagino que se empezó a gestar, y dicen, wow, no puedo porque me va a dar coraje. Y ellos hicieron algo, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, porque nosotros no vamos a poder perdonar 70 veces 7 a mi hermano. Necesitamos más fe para poder hacerlo. ¿Hay algo que no has conseguido todavía? ¿Hay algo que todavía no has logrado superar? ¿Hay algo que todavía Dios ha dicho que hagas y no lo has hecho? Necesitas pedirle que aumente tu fe. Porque dice la palabra que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. En Él está el origen de nuestra fe y Él es el que produce todo lo que hace por medio de esa fe. Él es el autor y el consumador. Él es el principio y Él es el final. Él es el que puede darnos más si nosotros se lo pedimos. Amado, tú y yo nos la pasamos pidiéndole a Dios de todo. Señor, no tengo dinero, dame una casa, dame un coche. Necesito esto, necesito el otro, necesito que mi esposo cambie.
Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.